grabar. Vamos a hacer la captura ahí. Bien, gracias. Historia de Guatemala, pero hoy vamos a hablar sobre la historia inmediata de Guatemala. Sin embargo, solo me dan un segundito por acá porque voy a hacer algo. Permítanme un segundito. Voy a buscar un archivo por acá. Un segundito nada más. Bueno, yo creo que sí logré el objetivo. Les hacía mención la vez anterior sobre Juan José Arévalo Bermejo. Les decía que tal vez no dimos con él un giro de 360 grados, pero sí de 180 grados. Así como veníamos con nuestra historia tirana, con dictadura, ¿verdad? Hemos logrado avances significativos ya a partir del gobierno del doctor Arévalo. Antes de hablar del doctor Arévalo, ¿se recuerdan ustedes que iniciamos con los procesos de independencia? Hablábamos un poquito antes de los países centrales y países periféricos. Nos ubicamos al país en estos dos aspectos entre central y periférico. Lo ubicamos también en país periférico. Decíamos, tenemos todavía un país tercermundista. Hablamos de esos procesos de independencia que no es como nos lo cuentan, como nos lo pintan, como nos enseñan en las escuelas, sino en papeles pues se firmó la independencia, pero llegamos a la conclusión que para ser libres, para gozar de la soberanía, nos hace falta mucho. Responsables, los responsables directos, los gobiernos que hemos tenido, pero responsables indirectos tenemos a todo el pueblo guatemalteco. Por simple y sencilla razón nos hemos dejado. Se dice que terminó la esclavitud, en teoría sí, pero seguimos siendo esclavos de una u otra forma. Seguimos agachando la cabeza de una u otra forma. Seguimos esperando que otros hagan, culpando a medio o todo el mundo, cuando nosotros también somos responsables de lo que sucede en nuestro país. Hablamos de historia y hablamos de gobiernos, pero cada uno como guatemaltecos también tenemos una historia que contar, una historia que transmitir y una historia que puede marcar para bien o para mal el destino de nuestra familia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, especialmente como profesionales. Como profesionales tenemos una gran responsabilidad. Entonces, ojalá que decidamos cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena para mejorar la historia, en primer lugar, de nuestra familia, para que nuestra familia no repita y no cometa los errores que nosotros hemos cometido, ¿verdad? Y luego, pues, en globo de nuestra querida Guatemala. Asimismo, hablábamos de un régimen conservador, un régimen de los 30 años, donde fue protagonista el señor Rafael Carrera. Hablamos de su dictadura, pero también agradecemos el hecho de que a nuestro país se le llame república y agradecemos también la soberanía del país. Eso se le agradece, se le aplaude a este señor. Recordamos esa batalla allá en Chiquimula. Recuérdenme ese nombre ustedes, por favor. ¿Batalla de qué dijimos? Batalla de la Arada. Correcto. Gracias. Esa batalla de la Arada, donde pues no fue al azar o producto de una
coincidencia o casualidad, que yo no creo en la casualidad, que hayan ganado esa batalla, donde por decirlo así, se salvó la soberanía, se rescató la soberanía del país, sino que fue una batalla bien estratégica para poder lograr vencer al enemigo. Hablamos de esos procesos de unión anteriormente a este régimen conservador, de unión con el Imperio Mexicano. Nuestra nación unió y terminó perdiendo 2, 3 estados. Hablamos de esa unión centroamericana, cinco países centroamericanos unidos. Hablábamos de esa reforma liberal. Miguel García Granados, por ejemplo, decíamos que en su tiempo, pues, aparecen los símbolos patrios, es buenísimo, buenísimo. Asimismo, entre otros asuntos, hablamos de ese toque, de ese poema de la Niña de Guatemala, que según la historia, pues se da porque Miguel García Granados tenía una hija de nombre María, y pues José Martí se enamora pero él ya estaba comprometido, ¿verdad? Entonces parte de ahí de que mencionamos de la historia, y pues ella se enferma después, muere, y él pues una gran tristeza y todo viene y le dedica este poema. Hablábamos del general Justo Rufino Barrios, muchos bustos, muchos monumentos, mucha gloria, pero también hacíamos mención que era un hombre racista, era un hombre que nombraba o tenía el concepto de los indígenas como poco inteligentes y haraganes. Y también, pues, entre lo negativo, le dio mucho espacio a los extranjeros. Hablábamos de que le dio mucho poder a los alemanes, que eran uno de sus extranjeros preferidos. Estados Unidos vino acá también a tener grandes extensiones de tierra, a tener dominio, tener dominio de la población. Pero también hablábamos que este señor Justo Rufino Barrios, él tenía como ideal unir otra vez a Centroamérica. Y en ese intento de unir a Centroamérica murió, pero igual, él gobernó, si no mal recuerdo, unos 10 o 12 años, creo que 12 años fue que gobernó, ya vamos a verificar. Murió en El Salvador, ¿verdad? En El Salvador. Asimismo, hablábamos de esa revolución del 20 de octubre de 1944, cansados del general Jorge Ubico. Yo les decía que para muchos es aplaudido y para muchos lamentan ese gobierno. La gente, nuestros antepasados, aplauden la disciplina, aplauden que la violencia era escasa. Eso se aplaude, ese orden que teníamos como país, pero igual recuérdense que no quería el magisterio, recuérdense que las maestras, de ejemplo, cuando se casaban o estaban embarazadas, las destituían. Recuérdense que cerró un montón de centros educativos. Recordémonos de que tomaba el presupuesto del Magisterio Nacional y lo desviaba para el ejército. Recordémonos que los sueldos eran escasos, de hecho no alcanzan hoy tampoco, ¿verdad? Pero en ese entonces también él no pagaba bien, y eso es parte de lo negativo. Eso fue una gran dictadura, y lo mismo quería hacer cuando él recibió la presión de los estudiantes universitarios, de magisterios, de abogados, etcétera, etcétera, de muchos sectores sociales. La carta de los 311, que estudiantes universitarios que pedían la renuncia, y ese movimiento que se empezó a hacer lo llevó a que él renunciara. La muerte de la profesora maestra Chinchilla, que en honor a ella se celebra el Día del Maestro cada 25 de junio. También esto aceleró la renuncia, y luego tenemos a Ponce Baidés, que quiso seguir en el proceso de dictadura, pero luego se formó una junta revolucionaria. Entre esa junta, pues, estaba comprendida por tres personajes. Estaba Jacobo Arbenz,
tenía comprendía esa junta, estaba Torriello y se me escapa el otro personaje que estaba, que ellos le hicieron la invitación al doctor Juan José Arévalo Bermejo para que se presentara como candidato. Yo les decía que es el primer gobierno, es el primer presidente popular en Centroamérica que ganó de forma democrática. Y entre los logros que tenemos del doctor Juan José Arévalo Bermejo, vamos a ver por acá si nos permite presentárselos. Se introdujeron reformas administrativas, educativas y económicas con sus leyes respectivas. Una de ellas fue el Código de Trabajo, ¿verdad? El Código de Trabajo. Entonces, qué interesante esas reformas administrativas, esas reformas educativas y económicas con sus leyes completas que nos benefició con el Código de Trabajo. ¿Qué más podemos hacer mención? Otra ley importante fue la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos. En esta se confirmó autonomía declarada desde el 1 de diciembre de 1944 por la Junta Revolucionaria de Gobierno. Entonces, la Universidad de San Carlos es autónoma y eso beneficia, porque hacíamos mención anteriormente que Jorge Ubico ponía o nombraba a dedo a las máximas autoridades de la universidad, quienes pues hacían lo que Jorge Ubico decía y eso no beneficiaba en ningún momento a los estudiantes. Entre las instituciones que se crearon durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo figuran las siguientes. Vean, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No sé quién de ustedes sabía o desconocían que en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo se creó el ICS. Pregunto. ¿Sabían ustedes? ¿Conocían esa parte? No. ¿Verdad que no? Entonces, qué bonito. Ahorita que usted lo conoce, usted, qué excelente, excelente que gracias a él, pues, se haya creado el ICS, ¿verdad? Excelente. Ahora, alguien por ahí en una oportunidad me decía, pero si el ICS no sirve. Entonces yo le decía, la creación del ICS, excelente. Ahora, la administración, la ejecución, pues algunos tienen pésimo y otros dicen excelente servicio, ¿verdad? Ahí sí que, pero es pues en cada administración o cada gobierno, pues tiende a mejorar o a empeorar, pero en sí, este instituto es buenísimo para nuestra población guatemalteca. Igual, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, fue creado en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. La Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra facultad, a quienes nosotros pertenecemos, es gracias al doctor Juan José Arévalo Bermejo. Entonces, el 17 de septiembre de 1945, estamos acá, inicia este proceso de la Facultad de Humanidades y cada 17 de septiembre es el Día del Profesional Universitario y pues es el aniversario cada 17 de septiembre de nuestra Facultad de Humanidades. ¿Qué más tenemos por acá? El Instituto de Antropología e Historia, es gracias al gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, inició la construcción de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de Gobierno. Entonces, acá podemos ver la diferencia con otros gobiernos. Por eso le digo que acá pues hubo un giro para bien, para bien. Se pensó en el pueblo. Este personaje dejó de tener una mente cerrada, tirana, como los gobiernos anteriores, y ya dio un giro distinto, ¿verdad? Entonces, yo quería compartir precisamente con ustedes al doctor y también a Juan Jacobo Arbenz Guzmán, que definitivamente también hizo un buen papel. Los tres grandes proyectos de Arbenz fueron los siguientes. La nacionalización de la empresa eléctrica, que era monopolio ¿de quién? De Estados Unidos. Ahora pregunto, ya sabemos que Juan Jacobo Arbenz Guzmán nacionalizó la empresa eléctrica porque era monopolio de Estados Unidos. ¿Y en qué gobierno volvimos a perder esa nacionalización de la empresa eléctrica?
De Álvaro Arzú. De Álvaro Arzú, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, veamos, porque, bueno, a mi criterio, el gobierno de Álvaro Arzú no fue bueno, porque cuántas instituciones que eran nacionales, nuestras, del pueblo, privatizó. Entonces, vean, hizo lo contrario de Juan Jacobo Arbenz, que él nacionalizó la empresa porque era monopolio de Estados Unidos. Tenemos por acá, vamos a ver si ahí estamos. La construcción de la carretera, yo creo que les había hecho mención al respecto. La construcción de la carretera al Atlántico para romper el monopolio de los ferrocarriles de Centroamérica de los Estados Unidos. Yo les hacía mención que esos ferrocarriles no eran tanto por beneficiar al pueblo, sino la idea fundamental era que esas grandes empresas extranjeras, esas bananeras, esos cafetaleros, tuvieran esa conexión de punta a punta, que si es posible amarraran los dos océanos y beneficiarse ellos. Entonces, gracias a Juan Jacobo Arbenz Guzmán, construyó esa carretera para romper ese monopolio de los ferrocarriles y pues a nosotros nos beneficia en gran manera, pues la utilizamos mucho, es la nuestra. Y tenemos la reforma agraria a través del decreto 900, donde como las tierras estaban en poder de los extranjeros. Entonces él empezó a hacer esa reforma y empezar a darle a nuestra gente las tierras, a devolverle las tierras. Sin embargo, pues eso no le gustó a los extranjeros, especialmente a Estados Unidos, y por eso, como ustedes pueden observar ahí en la pantalla, solo estuvo en el gobierno del 51 al 54. No estuvo mucho tiempo porque pues fue derrocado por la misma situación. Bien, ahora estamos hablando de la historia inmediata de Guatemala, que estamos hablando de 1954. El programa dice a 2000, pero podemos decir hasta la fecha. En la historia inmediata, ¿qué podemos contar? ¿Qué podemos decir? Bueno, la polarización en Guatemala. ¿De qué trata esa polarización en Guatemala? Bueno, déjenme ahí socializar un poco al respecto de esa polarización en Guatemala y resulta que podemos concluir, podemos decir que la diversidad de opiniones en una sociedad democrática es sana, pero no cuando lleva al inmovilismo total y cuando las partes no están dispuestas a respetar la postura del otro. Guatemala no debe aspirar a una sola forma de pensar, sino a encaminar las distintas opiniones hacia algunos objetivos comunes, como la mejora de sus instituciones, como la erradicación de la pobreza y la construcción de sistemas de salud, educación y seguridad exitosos. Pero seguimos no viendo ni buscando el bien común partiendo desde nuestros gobernantes, sino buscando el bien siempre de los mismos. Guatemala pertenece a una serie de objetivos llamados ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están ligados con la UNESCO, los cuales pues hay que perseguir, hay que buscarlos. Sin embargo, muchas veces nosotros como país pues, nos quedamos estancados por los malos gobernantes y observamos cómo los países vecinos están en busca de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos, por ejemplo, el conflicto armado interno. ¿Cuántos años duró el conflicto armado interno? Recuerden. 36. 36 años, correcto. Según la historia, duró 36 años, un mes, 16 días, ¿verdad? Para ser exactos. Entonces tenemos ahí el conflicto armado interno. ¿Qué tanto daño nos hizo? Bueno, tenemos el 13 de noviembre de 1960 con el fallido golpe de Estado al entonces presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Este personaje pues gobierna del 58 al 63. El nuevo gobierno continuó la política anticomunista
del anterior, pero fue más tolerante y permitió el regreso de varios exiliados políticos, organizándose entonces un partido revolucionario. Beligerantes. Hablemos de beligerantes. ¿Ustedes habían escuchado anteriormente esa palabra? Beligerantes. No. No, ¿verdad? Entonces, beligerantes, si nosotros vamos al diccionario, simple y sencillamente dice, es estar en guerra. Esos beligerantes. En guerra, confrontamientos, en desacuerdos. Ahora, eso fue precisamente lo que vivió nuestro país. El problema más serio fue que la guerra era interna. Es como que en casa no nos hablemos con nuestro hermano o con nuestra esposa o las mujeres pues que estén casadas con su esposo, una guerra interna y eso destruye. Entonces, ¿entre quiénes era esta guerra? Bueno, por el lado que conocemos del gobierno, tenemos las Fuerzas Armadas de Guatemala, Ejército de Guatemala, Armada de Guatemala, Fuerza Aérea Guatemalteca, Fuerzas Especiales, los Jaibiles, los Escuadrones de la Muerte, que seguramente los hemos escuchado del 63 al 82, y también las patrullas de autodefensa civil. Ustedes han escuchado los expatrulleros. Sí. Sí, ¿verdad? Y los hemos visto por ahí también, ahí buscando la manera de que se les pague y todo. Era una manera impuesta de involucrar a la población civil en el desarraigo de la insurgencia, en la creación de la PAC, que son los patrulleros de autodefensa civil. Estuvo involucrado el general Manuel Benedicto Lucas García, hermano del entonces presidente Fernando Romero Lucas García. Y, por supuesto, en cuanto a gobierno, tenían el apoyo internacional de Estados Unidos, de México, de Israel, de Chile, Argentina, entre otros. Entonces, ahí tenemos este grupo, los beligerantes. Y, por otro lado, teníamos el grupo que nosotros solo quizás los conocemos como los guerrilleros, ¿verdad que sí? Decíamos, es que los guerrilleros, pero ¿cómo estaban organizados los guerrilleros? Ahí sí, como decimos, pausa y volvemos. Vamos a hacer una pausa de 3 minutos porque necesito reportar 2 videos y en 3 minutos nos conectamos con el mismo link. ¿De acuerdo? 3 minutos, compañeros. Pueden salir a partir de ahorita. Muy bien.